norte. Porque Ajá. ya dijo Tito que ya no mencionemos Canadá porque esa es como una bofetada para los indígenas de allá, dice él. Porque como lógicamente han sido como nosotros invadidos, pues. Entonces lo que sí podemos hacer es que antes de, cuando se formalice más también, porque ahorita todavía estamos en el inicio, Hablando de hacer un eso, domingo antes de ajá. luna llena, la reunión del círculo, para ponernos de acuerdo y de ahí canalizar otra vez, ya de la siguiente reunión en luna llena, a los abuelos de las primeras naciones. O sea, ¿No? la de domingo antes, mira, ya va a entrar Zaida. Los domingos Para de antes de luna llena serán las abiertas a quien quiera. pero del círculo, Ah, del del círculo círculo. planetario. Abiertos Después quedarían entonces dos domingos para el círculo Guatemala y eh, los jueves para temas muy cerrados o tal vez como el caso, por ejemplo, de Telma, que ella siempre puede entre semana y domingo está muy copada. bien. Hola, Hola, Zaida. Eric. Muy buenos días. Hola, Ya buenos aquí, días. buenos días, Tata Martín, ya aquí ya presente, lista, presta y dispuesta. Hola, Calimán. Calimán, Calimán. Muy bien. Estamos esperando un poco la audiencia, Ya pero llegó de todas Tito. maneras, de plano, a las 1:30 arrancamos. Eric, Eric, Sí, ¿qué pasó, poneme Tata? sonido. Te encargo una docena de gorras como la que tenés. Bueno, Y tendré que ir mejor si otra viene vez. la bandera de Cuba también, no solo la estrella. Ahí está. Está correcto, calidad. Ah, vaya. Ahí te encargo una docena, pues. Bien, así será. Sacaric, Zacarica, de la Hongo Cala. Ajá. Hola, Tito. ¿Cómo están ustedes? Disculpen que hoy sí me agarró la tarde. Andaba afuera. Ajá. Aquí estamos. Todo bien. Sí. ajá. Pero Pero bueno, entonces empezamos porque ya son 1:30. sí. Sí, ya está entrando Juan Rojas también. Entonces, por favor, Nana Zaida nos hace la invocación de, de entrada para ya empezar, iniciar normalmente nuestra agenda de hoy. ¿Ya entró Juan Rojas? Sí, No. está conectando su audio ahorita. Ah, vaya. Ya está, ya está. Muy bien, Hola, Juan. entonces. Tata Juan. Hola, ¿cómo le va, Eric? Muy bien, aquí estamos. Tata Martín, Tata Buenos Tito, días. Ana Zaida. Aquí estamos. Adelante, Martín. Entonces, por favor, Zaida, entonces empezamos con la invocación para así ya empezar nuestra agenda. Bienvenido, abuelo Juan Rojas, y gracias por estar con nosotros. Y entonces empezamos ya ahora la invocación, por favor. Vamos a elevar nuestra mente, nuestro corazón a los abuelos, al cosmos, a la madre tierra, dándole las gracias a nuestro gran ajau, constructor, dándole las gracias a nuestra madre Mushkamén, a la esencia y espíritu del viento, a la esencia y espíritu del agua, a la esencia y espíritu del sagrado fuego, a la esencia y el espíritu de nuestra madre Mushkamén,
a la JAU que está rigiendo el día de hoy, Juncat, pidiendo de que todo lo que se vaya a hablar, vayamos a dialogar, llegue positivamente, camine positivamente, no solo en palabras, sino en acciones. Pidiéndole a Rajahualcat que no hayan redes, que no hayan cautiverios, ninguna clase de malos pensamientos que nos cautiven con energías negativas, sino que todo sea positivamente en el nombre de nuestro gran Ajau. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Mateos, ajá. Dios. Entonces, pasamos al segundo punto, que es la ponencia o intervención de Tatatito, que ya está con nosotros. Entonces, le pasamos ya la palabra. Bueno, gracias. Algo que estábamos hablando con el Tata Martín es que vamos a ir tratando de cada vez, después de la invocación, ir tocando temas relacionados con la cultura, con la organización, con la resistencia, la resiliencia, con la espiritualidad vinculada a esa práctica que decía Nana Saida. Y eso es muy importante, Saida. Gracias por tu invocación, porque sin la práctica no podemos hacer las cosas. Se quedaría todo en el aire, en el camino de los sueños. Y hoy es un día muy bonito para arrancar con esto. Primero, pensando en el 1, en esta cuenta mágica que donde el 13 se vuelve 0 y del 0 se parte nuevamente hacia el 1. En la cultura occidental el 1 es la unidad. Según lo tengo entendido yo, como lo aprendí de algunas abuelas y abuelos, el 1 en la tradición es más en torno a enfocarse. Y está todo el cosmos alrededor de nosotros y al interior de nosotros, porque hay muchas cosas que no conocemos al interior. Pero nos enfocamos. Entonces, dentro de ese todo grandote que está dentro del 0, hay un dedo, o a veces un par de lentes, o a veces un pensamiento, o un sentimiento, o una idea de conocimiento. Y eso es muy importante en la matemática. Porque siendo la matemática una ciencia que vincula la percepción con la abstracción, eso nos permite desarrollar conocimientos en mundos paralelos. Y nosotros somos los que definimos las líneas que a veces tangencialmente o a veces, digamos, entrelazan. Y por eso es tan bonito, porque el día hoy, si partimos de esto, entonces decimos, nos vamos a enfocar a algo. Y de ahí cómo esto se expande. Y no es simplemente, digamos, que todo se nos haya pasado de la misma manera que nosotros lo explicamos. Cada quien lo explica a su manera. Cada quien desarrolla su propia comprensión de cómo pasar el conocimiento. Y hoy es el Nahual que agrupa o enreda, el CAT. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Las redes son una construcción humana, pero también hay animalitos, o sea, tanto de 2 alas como de 4 patas, que también hacen sus propias redes. A mí me encanta poner casi siempre y de 8 patas, por ejemplo, en el caso de las arañas. El caso de las oropéndolas con esos grandes nidos. Entonces, en el caso de los castores, que también van entretejiendo el montón de palitos y son constructores de grandes represas. Las nutrias, en el caso de Guatemala, muy específico, en los ríos anchos, uno encuentra cómo las nutrias van agrupando cosas y dejan sus caminitos para pasar en medio, ¿no?
tanto debajo de agua como arriba del agua. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hemos estado hablando en las semanas pasadas sobre el tema de la organización. Y el tema de la organización tiene que ver con las redes. Y tiene que ver con lo que cada quien quiere hacer. Inclusive si vemos aquí en el fondo, yo tengo una copia de la barca del inframundo, ¿no? Entonces aquí la podemos ver. Eso después lo vamos a explicar. Hoy no nos vamos a entretener mucho con esto. Pero hay una diversidad de personajes. Y en muchos lugares vamos a encontrar que somos diversos. En una familia a uno le gusta la música, a otro le gusta cocinar, a otro le gusta hacer cosas con pedacitos de madera, a otro le gusta andar caminando afuera, ir al mercado, a otro le gusta solo estar en la casa. Pero esa diversidad es la que permite establecer un balance de complementariedad en el universo cercano. No tenemos que ser iguales, tenemos que ser funcionalmente complementarios. No tenemos que ser perfectos en el pensamiento, sino que tenemos que ser imaginativos y aprender a explicar con palabras toda esa complejidad que nos pasa en la mente, los sueños y los sentimientos. Y hay cosas que no son explicables. Y por eso hay que comparar las ciencias, de acuerdo a cómo las vieron otros pueblos, incluyendo Europa, y hay que conocerlas. Qué lindo. Pero hay que indagar en la ciencia a cómo fue creada también en nuestros pueblos. Que esa es la parte que nos fue negada. Entonces, cuando hablamos de farmacéutica, hablamos del procesamiento de las minerales o elementos animales o vegetales para producir una medicina. Pero tenemos farmacia. En el área de Zaida hay unos grandes, principalmente mujeres, inclusive hay que decir. En la costa sur de Guatemala, en esa área, las hierberas y las hueseras sanadoras son principalmente mujeres. Entonces, hay quien, el esfuerzo que ellas han hecho en la costa sur para poder desarrollar esa organicidad y tener un centro de ceremonia, implica organización. Es el homenaje cotidiano, no tiene que ser un fuego físico, es el fuego intelectual, el fuego emocional, el juego de la arquitectura y la ingeniería práctica para tener un espacio donde la gente se pueda reunir. Esa es la representación en la práctica del Nahualcán. Es una red de gente, es una red de pensamientos, de sentimientos, de construcciones, de acciones, de sueños que hacer en el futuro. Y por eso no podemos partir de decir, vos haces esto y vos haces lo otro. Porque eso es lo que quisiera. En las maquilas así nos organizan. Vení vos, entonces vos vas a barrer y vos vas a coser y vos vas a hacer esto. Pero a nadie le dicen vos vas a ser gerente. Porque el de arriba sí ya está definido. Es el único que escoge su tarea. Ahora, nosotros si queremos hablar de conceptos actuales, que no son nuevos para nosotros. Nos quieren decir muchas gentes que el pensamiento de decolonización es un pensamiento nuevo. No, no es cierto. Muchas generaciones pensaron en resistir a la colonia y establecieron parámetros de cómo hacer cosas alternativas hacia el modelo impuesto por los colonialistas. Inclusive en la familia. Todos eran católicos, pero había alguien que se escapaba y iba a poner su pom debajo de un árbol. Ahora muchos son evangélicos, pero hay uno que calladito, pum, lleva el calendario maya. Y a veces ni siquiera lo comparte con nadie, ni con sus mejores amigos. Entonces, esa secretividad, que en tiempos de la guerra le decimos compartimentación, hay otros sectores que dicen, no, es que es muy tímido, es muy callado. Son cosas que llevamos adentro, pero porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y hay veces que coincidimos y a veces no coincidimos con los demás.
Y hablo de esto porque cuando hablamos de organización, y eso fue un tema lindo que pudimos compartir, digamos, una plática con Telma, y que ella representa, no es solamente ella, con sus aciertos y limitaciones, ella representa a un cúmulo, a una red. Que no la miremos, es más grande, definitivamente que ellos, es una red numerosa. Es una red que se resiste a su manera y por eso son atacados por el Estado Nacional. Es como el patojo que a veces no hace caso en su casa, a veces le cae palo. ¿Y será necesario darle palo a ese patojo o será mejor darle cariño y que se exprese como le dé la gana y que haga lo que quiera, porque todo el mundo lo va a hacer, pero que se sepa como parte de la comunidad? Y entonces en el Estado así nos acostumbraron. Como es un Estado impositivo, el que no quiere hacer las cosas de esta manera, se lo lleva el río. Pero Codeca ha enfrentado esa situación y siguen haciendo las cosas a su manera y cada vez son más. Y ellos reconocen sus carencias, sus limitaciones económicas, sus limitaciones de tiempo para organizarse, porque todo el mundo trabaja. Ahora, lo que es importante aquí es cuál es la manera como nosotros vamos a establecer una forma de organización que nos ayude a nosotros mismos y a interactuar no solamente con el grupo con que nos reunimos ayer o con los grupos que están siguiendo el caso del Tata Domingo, sino cómo fortalecernos nosotros desde el interior, desde nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras acciones, para poder gozar de una felicidad interna, de una alegría que nos invite a caminar más allá. Sin recetas. Cada quien desarrolla la fuerza para caminar su camino. Y por eso es tan importante. El resultado de lo que hoy conocemos como cultura maya son centenares, posiblemente miles de generaciones, en la construcción día a día de las cosas. Entonces es el resultado de una serie increíble, en términos de números, de experimentos, de fallones, de caídas, de levantadas. Y cuando hablo de equivocaciones o hablo también de pérdidas, en estos experimentos, ¿cuántas gentes se murieron? Porque tomaron la medicina que no era indicada hace 1000 años, pero se dieron cuenta que eso no funcionaba, entonces se murió el paciente. Y así surge la medicina, no solamente en territorio maya, sino en cualquier parte del mundo. Ensayo, error. Ensayo, error. Y de repente nos damos cuenta que algo sí nos funciona. Pero eso es con la creatividad de cada quien. Entonces hablábamos de que el término de evitar ser como los colonialistas no es nuevo. Entonces la decolonización no lo veamos como algo novedoso, es algo que ha existido desde que existió Colonia. Inclusive hay que recordar que en este caso, por ejemplo, cuando hablemos con los hermanos Xincas, los Xincas en muchos casos es que salieron huyendo del control de otros pueblos. Es muy interesante. Y ellos utilizaron, digamos, sus habilidades comerciales y todo para poder, digamos, establecer en una parte del territorio sin tener que pelear tanto. Y hablo de esto porque cuando hablamos de la resistencia, no pensemos que esta resistencia comenzó simplemente con nosotros o en los 36 años de la violencia que existió durante la guerra. O que la resistencia comenzó inclusive con la llegada de Alvarado. Hubo sectores que se organizaron más como reinos
que oprimieron a otros pueblos, y eso está puesto en Bonampak, y eso es territorio maya, y es cultura antigua maya. O sea, no todo era perfecto antes tampoco. Si leemos el Popol Vuh, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de complicaciones y violencias. El ser humano tiene muchas complicaciones. Somos una especie complicada. Los seres humanos y las hormigas somos de los pocos que nos agrupamos para atacar a otros seres de nuestra misma especie. Ustedes casi no se van a dar cuenta que hay un chingo de gaviotas que se juntan para atacar a otra familia de gaviotas. Las hormigas y los humanos sí lo hacemos. Entonces hay que pensar. Y cuando estructuramos el pensamiento y asumimos la responsabilidad de ejercer eso que estamos pensando, hay que pensar cómo fue antes. Y nosotros, la contribución de nosotros es importantísima. Porque hace 30 años, hace 50 años, hace 400 años, el mundo era diferente. Y ellos pensaban las cosas con sus herramientas y acomodando las sociedades que ellos tenían. Dentro de la cultura maya, el papel del liderazgo de la mujer no es nuevo. Y está ahí. O sea, uno de los personajes centrales, desconexo del poder de los hombres, es Ixchel. Veamos el papel de Ixchel en la construcción científica, en el hilado del entramado político, el hilado de las comunidades, las relaciones, el conocimiento, la ciencia, la técnica, la belleza, la medicina. Todos los simbolismos digamos, vinculados con Ixchel demuestran que había un papel, en algunos casos, predominante de este sector. Porque ellos no lo miraban, digamos, en el caso de hombre-mujer como tal. O sea, hay una dicotomía, hay una complementariedad. Y eso de que si los hombres y la mujer, sí, eso es nuevo. Inclusive me encantó escuchar, digamos, que en una propuesta, cómo inclusive la relación entre los seres no se define por homosexualidad o heterosexualidad y nada. Alguien lo explica. Todos los conceptos de heterosexualidad vienen con los europeos como tal. La singularización de una forma que ellos avalaban para poder hacer la construcción de los matrimonios ideales. Porque hay que decir que tampoco en la sociedad europea y en la historia de los países del mundo, la mayor parte de la gente no se ha casado. La mayor parte de la gente convive libremente. Los que tienen más recursos a veces o los que están más cerca de las formas centrales de poder, entonces se casan formalmente. Pero muchas veces casos se acompañan y por eso es que uno de los grandes derechos de la población mundial es que se equipare la relación de acompañamiento o unión libre con el matrimonio. Porque en muchos casos tiene más fundamento eso que el trámite legal. Pero como estábamos hablando de la cuestión de género u otras alternativas también en la construcción social, hay quien dice, es que lo que pasa es que todo se mira de una forma más natural. Entonces no había que definir la heterosexualidad o no. Entonces el que quiere ser una forma que lo es. Ahora, la relación sexual tampoco define el género. Y eso es porque son otras cosas que tenemos que pensar. Si nosotros somos, alguien viene a consultarnos, tenemos que ser capaces de ser suficientemente abiertos para quien viene, independientemente de la forma como cada quien se conduce. Entonces, hablo de esto ¿por qué? Porque cuando hablamos de redes, no solamente, ese es un tema que da para mucho, pero igual políticamente, igual en el tema de la cultura. Cuando hablamos de la cultura, tenemos muchas aproximaciones acerca de la cultura, pero nuestra cultura también tiene muchos elementos que son de otras culturas. Mientras más se globaliza la comunicación, más capacidades tenemos para ingresar nuevos elementos de cultura.
inclusive elementos de otras formas de espiritualidad, otros conocimientos filosóficos, otros conocimientos científicos, pero también otras distracciones. Por eso es tan importante el juicio crítico, porque somos nosotros, cada persona, la que define los rasgos de identidad. Y lo que yo defino como simbolismo para la construcción de mi identidad no necesariamente se aplica a la otra persona. Y en la construcción de nación hay que indagar sobre las formas de intercomunicar los conocimientos sin imponer políticamente los términos, para que pueda haber una transformación de la cultura con esa riqueza. Pero nosotros somos las personas que mediante los fuegos ceremoniales o sin la presencia física de esto, podemos ser los intelectuales, pero también la gente cariñosa, que podamos mediante la empatía, mediante la ternura, identificar cuáles son las necesidades del otro, cuáles son las cosas que el otro o la otra persona quiere hacer. Identificar las necesidades de un pájaro no es fácil. Identificar las necesidades propias de un río no es fácil, porque no tenemos el idioma, solo son interpretaciones nuestras. Pero esa es la coherencia que cuando se habla de que hubo un pensamiento vinculado a la naturaleza, al cosmos, desde esta cultura maya, es una característica. Yo no voy a decir si mejor o peor, pero es una característica de coherencia. Y eso puede ser un aporte. Ahora, ¿de qué manera cada quien quiere establecer su aporte? No es que necesitamos un secretario o que necesitamos un tesorero. No, es que cada uno de nosotros más adelante, y eso es ahí yo que quiero cerrar, va diciendo, miren, a mí me interesa el círculo por esto y esto. Lo que a mí me gustaría aportar es esto y esto. Entonces, las acciones, los comités, los grupos de interés, los círculos, se forman de acuerdo a los intereses de las personas. Y ahí hay quien hace más y quien habla más y quien piensa más. No importa. Todos se valoran porque si hay uno que es más activo, bueno, este va a darle concreción a las cosas, pero necesitamos de todo, en todos lados. Y eso es lo que permite estructurar, no de una manera impositiva, sino que de una manera participativa para la construcción de un grupo social, ejerciendo el liderazgo, porque el liderazgo es como aprender a jugar fútbol o básquetbol o cualquier deporte. Hay que ejercerlo. Por más que lea unos libros, hay que ejercerlo. Y coherentemente. Entonces, el Nahualcat, en ese sentido, y agarremos las herramientas del calendario, porque el calendario no es mágico. Y una abuela me lo decía muy claramente, abuela Laura, de Estancia de la Virgen, es que nada puede pasar si nosotros no queremos. Entonces, los nahuales son una guía, son una referencia, pero los constructores de nuestro camino somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que encaminarnos en la utilización de las guías de los nahuales para construir lo que nosotros queremos. Pero nosotros somos los inventores de nuestro camino y los que decidimos. Entonces, y ella decía, no hay destino. O sea, no, por más que conozcas los nahuales, o sea, eso no es lo que te va a salvar. Te va a salvar tu garantía de que querés vivir. Y lo decimos de una comunidad que fue arrasada 3 veces por el ejército, pues, donde no dejaron piedra sobre piedra. Y sin embargo, su conocimiento existe. Y algunos de ellos sobrevivieron los momentos más difíciles. Entonces, la resistencia a veces es individual, a veces es más organizada, a veces por grupos pequeños, a veces por grupos más grandes. Pero culturalmente eso nos da coherencia. Y esa coherencia con uno mismo
es lo que permite el poder recibir al vecino que piense diferente. Después el vecino va a decir, ah, pero esto tal vez me puede ayudar. Y nunca se va a reconocer como una persona maya, pero de repente va a usar cosas mayas. Y entonces esa es la importancia. La cultura no es un dogma, no es una cosa que tenemos que pensar todos así. Mientras la cultura maya se basa en la apertura. Cada quien piensa como quiere y esa es la lindísima lección de Nahual y Mosh. La diversidad, la aleatoriedad, la lotería. Pero si todos trabajamos conjuntamente vamos a poder utilizar cada día, reflexionando cada día y ponerlo en práctica. Entonces, yo no sé, puse un montón de cosas, pero lo que quiero es dar el fundamento de que para organizarnos y para participar de una manera más tradicional dentro de un círculo maya, no es solamente una forma espiritualista, es una forma de interacción social, es una forma de construcción cultural, es una forma de nosotros asegurar nuestras propias identidades y eso da el liderazgo, decir yo soy fulano o yo soy fulana. Y no tenés que ser igual que yo, porque si no, ya fregamos, ¿va? Si tus frijolitos son más ricos, pero yo puedo hacer unos tacos que te van a encantar, ¿va? Entonces, ¿ves? Ahí complementamos. Así es sencillo. Entonces, no sé, no quiero alargarlo porque esos son temas que podemos hablar toda una noche. Y para eso sirve el fuego. Y de esa manera se conjuntó el conocimiento. Entonces, el fuego siempre fue un elemento muy importante porque mientras estamos haciendo la ceremonia, hay que recordar que antes, en algunos casos, se cocinaba adentro del fuego ceremonial. Entonces, el fuego nos da calor, nos da energía, podemos leer parte de las energías. Bueno, ahí ese es otro tema para otro día. Cómo las herramientas específicas se pueden utilizar y hay quien interpreta más en un sector que otros. Hay quienes leen el fuego, hay quienes nunca lo aprendieron, no lo pueden leer. Pero así es, ¿verdad? Entonces, sin tanto, es sintetizar en esto que qué queremos dar, qué queremos hacer, en qué nos podemos ayudar unos con otros para poder caminar sin tener que estar invirtiendo demasiado tiempo en reuniones en las que a veces solo hablamos y hablamos y hablamos y al final no hacemos mucho. Entonces, vas a la práctica, pam, pam, yo quiero hacer esto, yo hice esto y hagamos esto y miren que conocí a fulano, entonces yo me encargo de esto. No es así de que alguien se tiene que encargar. Sí, definitivamente, eso con una idea alguien la tiene que llevar a la práctica. Pero es, yo quiero hacer esto. Entonces, ahí la cierro y con el yo quiero hacer esto. Entonces, decir, yo construyo mi cultura, yo doy mi participación, yo establezco mis límites de tiempo, porque tengo necesidades familiares, económicas, etcétera. Y fortalecemos un proyecto que pueda tener largo aliento. El Nahual es un plano, o sea, largo a donde lo vemos. Y el Nahual Can es más allá, porque es la extrapolación hacia lo cósmico, a otros niveles. Entonces, hay camino para planificar en el corto, mediano y largo plazo. Y la herramienta legada dentro de todo, digamos, el calendario ceremonial y los otros calendarios y la cultura es grandísima. En el tejido. Bueno, ya explicaremos poco a poco cosas de estas. E invitaremos a quienes saben, pues. Más. Entonces, los compartires. Y a mí, sí, tal vez para cerrar esto, a mí me interesaría tal vez desmitificar un poquito. Perdón que me tardé un poquito más, pero me gustaría preguntarle a Martín, ¿cómo era la ceremonia cuando él estaba chiquito? Si era pública y grandota o si era una cosa que se hacía entre la milpa. No sé, me encantaría porque a veces nosotros todos pensamos que era como ahora. Sí, está bien, correcto. Gracias por la ponencia. Y afortunadamente eso está grabando Eric de plano para compartirlo y más en el aspecto, digamos, del círculo para que también conozcan y lo escuchen los hermanos que no están. Yo solo quisiera agregar un asunto que me surgió en el transcurso de la ponencia de Tata Tito.
y es la interacción. La interacción es una influencia recíproca. Y esa es una cosa que el círculo tiene que poner en práctica en su relacionamiento con todos los grupos. Porque cuando surgió el círculo en el año, digamos, que los abuelos lo crearon, desde el 2006 se empezó a realizarse los círculos, anualmente. Pero antes ellos siempre se reunían también y de ahí surgió la idea del círculo. Porque el círculo es algo, yo siento que es algo donde cabemos todos y no jateados, o sea, uno sobre otro, o los líderes arriba y la base abajo cargando. Yo creo que tiene que ser algo así, circular, y también puede ser perpendicular o horizontal, pero todos en un mismo plano, ya que los consejos y sobre todo las convergencias, sobre todo las organizaciones que han tratado de hacer, por ejemplo, articulaciones, todo eso, no ha resultado, pero yo siento porque estamos haciendo una cosa, no, perdón, estamos diciendo una cosa y haciendo otra cosa. En cambio, en este caso, el ejercicio que estamos tratando ahorita ya de cada domingo tocar un tema o analizar la cuestión de la organización del círculo, es porque queremos ser, digamos, una alternativa. Tampoco la única ni la mejor, pero una alternativa, una opción del que quiera realizarse y retomando nuestra ancestralidad como eje vertical la espiritualidad y como eje horizontal la organización. Entonces, digo de la interacción porque la interacción es una influencia recíproca. Quiere decir que nos influencia el interlocutor y nosotros influenciamos al interlocutor y así caminar juntos. Y lo importante también que señalaba Tito sobre el aspecto de la integración, es cabal lo que tenemos que buscar cuando decimos, por ejemplo, esta organización es integral. ¿Qué quiere decir integral? Que toma en cuenta todo, el todo, pero toma en cuenta también el sujeto, para que eso vaya de la mano. Sujeto y grupo van caminando en misma dirección, con los mismos objetivos y con los mismos resultados. Ahora, partiendo del tema, para no alargar mucho el asunto, con relación a cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que lo primero que a nosotros nos hicieron nuestros padres cuando éramos pequeños es rezar el Padre Nuestro, enseñarnos a persignar, y nos llevaban en las noches a los rosarios, cuando era Semana Santa, los viacrucis, cuando era la feria del pueblo, nos llevaban a las procesiones y a la misa, por supuesto. Pero una cosa que a mí me extrañó cuando yo ya tenía como 7 años, 8 años o 9 años, es que mi papá en la casa, a partir de las 10 o las 11, hacía una reunión con otro señor, obviamente a las 10, ¿verdad? Y que él llegaba en la tarde a cenar y a platicar y a preparar el asunto, el ritual, digamos, y lo hacían en las noches. Incluso nosotros no nos permitían participar en las ceremonias, solo mirábamos cuando se preparaban y nos mandaban a dormir. Entonces, después, un poco más, ya en la escuela, digamos, empezamos a ir también a los rosarios, y de la escuela nos llevaban a la misa. Yo me acuerdo mucho cuando era el 15 el mes de mayo, como el 13 era el día de la Virgen de Fátima, y nos llevaban ahí a rezar y todo. Pero
Después mi papá ya no hacía los trabajos en la casa. Se iba a un cerro que está ahí cerca de donde vivíamos, se llama el Tiac. Ahí iban a hacer la ceremonia. Y ahí sí yo ya participaba, porque también yo ayudaba a llevar las cosas, y subíamos. Casi la mayoría de la familia subíamos a ese cerro. Y después, más tarde, me di cuenta que eso era más que todo para que no supiera la gente, ni para que lo supiera el párroco, que mi papá hacía la ceremonia. Y también lo que también es muy importante en este caso es que todos los, hay también los evangélicos, por supuesto. Ellos hablaban de que los hechiceros, los brujos, y todo ese gran rollo, ¿verdad? Con eso sobre todo de los fundamentalistas, o sea, los pentecostales. Y entonces todo eso era secreto. Pero ya después en el 2000, perdón, en 1973, yo tuve oportunidad de ir a San Andrés Chicul para una ceremonia de Huaxaquip. Híjole, qué sorpresa, porque ahí me di cuenta yo que estaba yendo a misa, pero eso no era mío, no era nuestro. Y desde entonces, a partir de ese momento, yo dije adiós a los cultos, adiós a las misas. Bueno, claro que si me invitaban o que si habían, también yo puedo ir al culto y puedo ir a misa, pero ya no es lo mismo. Yo ya no creo ni espero nada de eso. Ya sé que lo nuestro es lo maya. Y después ahí también empecé a leer toda la teoría sobre la cuestión maya. No solo lo ritual, sino también tampoco no solo el conteo, sino todo revista, papel, lo que sea. Yo lo veía y lo estudiaba. Porque el señor que hizo esa ceremonia del Huaxaquepat en 1973 era un señor que muy, muy bueno, diría yo, pues, porque él graduó a muchos hermanos de Cobán, de Quiché, de San Marcos, de Reu, de Mazate. Llegaban hasta allá con él para el seguimiento de su vara. Y ahí fue donde yo empecé, como digo, a estudiar. Ya en los 80 y todo eso, entonces sí, ya también ya estaba más ilustrado. Y ahí entonces empecé también a relacionarme con las organizaciones y empezó en esos años la cuestión de la creación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, pero también ya eran los tiempos de la violencia y todo, entonces las cosas cambiaron mucho en ese sentido. Entonces yo creo que lo importante en este proceso es el despertar, es el hecho de descubrir que uno está haciendo algo que no es de uno y que además ha venido en base de una invasión y sobre todo que cuando vino Colón traía la bandera y la Biblia, pero detrás de él vinieron después los que ya traían caballos, ya traían la espada, traían la cruz también, por supuesto, la bandera de España y los arcabuces para invadir nuestro continente y nuestras tierras. Entonces nosotros definitivamente, voy a cerrar con esto, de que es muy bueno este ejercicio. Creo que a nadie se le puede obligar. Y si se le obliga sería esclavitud, sería actuar inhumanamente. Entonces nosotros tratemos de hacer que la gente participe porque le gusta algo, porque quiere un cambio, porque no quiere dar a sus hijos, nietas y bisnietos este país tan ruin que tenemos nosotros actualmente. Entonces, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Mateo, gracias.
Sí, eso es. Bienvenido, Juan. No sé, algunos comentarios para poder pasar a otros temas. Cualquiera que quiera comentar, por favor. Bueno, me encanta tener el tiempo para compartir de saberes y conocimiento. Y lo que me interesa también es ver cómo cómo estructuremos para como también invitar, por ejemplo, a Fortunato, que en otra ocasión él comparte desde la visión de ella, y otros grupos, ¿no? Entonces, como ya hemos hablado de eso por el tema del calendario, ¿no? De qué domingos serían abiertos a todos, y en esos domingos invitar a que vengan a presentar de fuera, pero también algunos de esos domingos sería para que igual Tata Martín, Tito pueden presentar para ellos, ¿no? Para que ellos puedan también tener la visión maya. Entonces, no sé si quedar ya claros con esto de que habíamos hecho un calendario según las lunas, ¿no? Entonces, sí, vamos a ya quedar claro en eso. Bueno, no solamente por la cuestión de los otros grupos indígenas, pero como cuando fue la ceremonia, ¿no? Que fueron mis dos amigas, ¿no? De Argentina, Juana y Patricia de Brasil. Como qué espacios podemos ofrecer como para las personas que tienen auténtica interés, ¿no? Yo sugeriría, pensando en mediano y largo plazo, que quizá una vez al mes se pueda hacer una reunión donde invitamos a todo el mundo. Miren, yo he estado trabajando porque con algunas cosas. Por un lado, tenemos el calendario ceremonial que nos da guía. Por otro lado, hay otras culturas que se basan más en las lunas. No es así tanto, digamos, en el territorio maya, en general. Pero bueno, eso nos permite tener guías. Y por otro lado, bueno, tenemos el calendario, dos calendarios que digamos que es importante saberlos. Uno es el gregoriano, que es el que nos ha impuesto todo el tiempo. Y el otro, que aunque mucha gente no sabe que sigue funcionando, es el calendario juliano. Es el que se usa para la industria, para muchas cosas, inclusive muchas de las fechas que están en los productos que consumimos para su fecha de vencimiento, es calendario juliano, no es calendario gregoriano. Ahora, a lo que voy es que para hacerlo práctico, yo sugeriría que en muchos casos las fechas van a ser aleatorias porque nunca sabemos quién va a tener tiempo para cuándo. Pero que en el momento que se haga la reunión, siempre nos recordemos no solamente de invocar al Nahual, sino que poner una serie de ideas relacionadas con ese día, porque es la acumulación de conocimiento. Y tal vez no vamos a profundizar, puede ser un ejercicio de 2 a 5 minutos, o sea, es decir, bueno, las ideas relacionadas con el día de hoy son estas, o el número de hoy puede significar esto, o yo intuyo que podría ser tal cosa, y tratar de, en base a eso, ir coordinando temas específicos. Porque eso nos va a permitir ejercitar la tabla de los nahuales. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos hablando hoy es el CAT, bueno, hablemos de las redes, o tal vez de los enredos que podamos tener con las vinculaciones que creamos, ¿verdad? Que buen ejercicio, buen ejemplo tuvimos hace poquito, que nos enredamos. ¿Cómo estuvo? Pero bueno, así es ensayo y después evaluar qué pasó. Perfecto. No condenar, toda experiencia puede ser positiva, ¿verdad? Y la otra es, por ejemplo, hay un tema que hoy les voy a compartir un libro sobre el pensamiento, son una serie de artículos, es un libro que tiene como 500 páginas de diferentes artículos sobre el pensamiento guatemalteco contemporáneo.
Nos vamos a identificar más con unos y con otros, pero el siguiente tema para mí sería la propuesta sobre el elemento de la feminidad, el elemento, digamos, de la participación de la mujer y el liderazgo de la mujer. Y en este libro encontré un artículo escrito por Patricia Castillo. Entonces, porque para mí son dos cosas, o sea, el papel de la mujer que ejerció los liderazgos, porque lo que tenemos después de la firma de los acuerdos de paz no es gratis. Es de muchas mujeres y hombres, muchas familias que lucharon para que eso fuera posible. Entonces, los acuerdos de paz, por muy limitados que sean, digamos, dentro de muchas cosas, recordemos que fueron 200,000 personas muertas que permitieron que llegáramos a esos espacios de relativa paz. El costo es altísimo, pero hay que pensar en quiénes fueron los actores que lograron llevarnos a ese tipo de cosas. Y aún así hay temas que hay que hablarlos y desde la perspectiva de las mujeres. O sea, la cantidad de niñas que son violentadas en toda América Latina, en todo el mundo. No hablemos solo de Guatemala. O sea, porque cada vez que vemos una niña, digamos, de menos de 15 años, o sea, que tiene un niño, ahí en la mayor parte de los casos ha habido violación. Y a veces podemos tener justificaciones culturales o no, pero yo lo que les digo es evaluemos cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos y cómo nosotros vamos estructuralmente poder hacer propuesta para darle una respuesta a esas deficiencias altísimas en nuestras comunidades. Es como con el virus. Nos dimos cuenta que muchas de las propuestas que han usado los pueblos desde antes son las que se usan en todo el mundo porque es sentido común, distanciamiento, taparnos, o sea, lavarnos las manos, o sea, ser aseados, o sea, tener higiene. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el problema. Estamos esperando la vacuna, ¿ves? Y el costo que eso conlleva. Y con eso hay quienes se enriquecen más. Y si viene, pues qué buena onda. Tal vez va a funcionar, tal vez no. Pero ese es todavía en lo que quisiéramos que pasara. Lo práctico es lo que podemos tener. Y sobre eso construyamos. Cuando ya venga el nuevo instrumento, puede ser vacuna, puede ser, no sé, una técnica diferente, ya veremos. Ahorita hay que hacer lo que hay que hacer y para eso entrarle a los puntos prácticos. ¿Verdad? Y yo sí sugiero que el tema de la participación de la mujer lo veamos desde el inicio, o sea, desde Ismucané, desde Ishel, las dificultades a través de los tiempos, las casas gobernantes, que cuando hablamos de Palenque, hay que ver que el matrilineaje, digamos, en ciertos casos fue la garantía de la dinastía de los Pacalba. Pero bueno, no voy a profundizar, solo pongo temas, y el caso de las mujeres dirigentes en todo el área mesoamericana. Entonces, para que, digamos, no hablemos solo de patriarcalización, sino que valoremos inclusive invitar a compañeras que fueron partícipes de ese proceso. Algunas fueron analfabetas durante mucho tiempo, otras fueron estudiadas, no importa. Pero ahí están los saberes, ahí están los conoceres. Ahora para nosotros es los aprenderes, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos integrar? La construcción cultural no es fácil y es un momento de mucha debilidad. Debilidad económica, debilidad organizativa, debilidades de mucho tipo. Pero podemos ir más allá. Muy bien. Sí, de acuerdo. Le damos la palabra tantito a Tata Juan, ya que ha estado entrando y saliendo, y luego para no perderlo otra vez. Bueno, Yechek Tunal, hermanos, hermanas. Yo aquí estoy en Santa Tecla, El Salvador. Estamos como a unos 20 kilómetros para la costa del Pacífico. Y un poco difícil encontrar señal. Comencé en casa, pero luego tuve que caminar como
unas 5 cuadras para venir hasta un lugar descampado y luego y luego parece ser de que la señal se pone bien rara cuando tú hablas, Eric. Ahí se perdió todo. Entonces, por eso salgo y entro, ¿verdad? Tratando de... Pero me parece interesante la reunión, porque prácticamente casi no hay espacios de esta naturaleza, ¿va? Uno cuando tiene reuniones casi siempre es un drenaje, ¿va? Drena y drena y drena y casi no recibe. Aquí me siento bien que se hable el lenguaje que uno está esperando, buscando. Aquí en El Salvador es una lucha tremenda, pues, la cuestión indígena. Y yo aquí estoy, digamos, vinculado con 3 naciones, ¿no? Los cacahuira de allá de Morazán y los pipil de aquí de Occidente. Y con una serie de organizaciones alrededor del asunto nativo americano. Entonces, casi que soy como una antena, ¿va? Transmito, recibo señales y las transmito también. Entonces, tengo una conexión, digamos, fuerte a nivel continental, pero no en esos, digamos, foros auténticamente de las naciones originarias, en el sentido de que les ponen nombre, ¿verdad? A los foros, a los encuentros, a las organizaciones. Pero he caminado más dejándome guiar, dejándome llevar por el espíritu. Y eso es lo que me ha llevado a conocer gente de todo el continente. Por eso es que me decía mi maestro, el Tata Catalino Toj, de ahí de Rabinal, él le decía a otros estudiantes que él había puesto las esperanzas en mí porque dijo, es bueno para hacer el fuego sagrado. Y puso la esperanza en el sentido de que yo le ayudase a él en algún momento dado, cuando él ya no tuviera fuerzas. Y el año pasado, en la celebración del Rilaj Mam aquí en San Salvador, vino y se dirigió a la audiencia y les dijo de que eso que les estoy comentando a ustedes. Pero mi equivocación, dice, pues al ver nada más la actuación del hermano en el fuego, pero salió que es un tata itinerante, dice, un tata errante, ¿no? Y precisamente eso es lo que me ha tocado hacer en la vida. Por eso es que conozco naciones originarias desde Australia, Nueva Zelanda, Asia, aquí en Norteamérica, el continente americano. Así que eso me ha llevado a tener esa facilidad de vincular a la gente, ¿va? Y siendo Minahual Toj, pues hace posible la misión encomendada, ¿va? De comunicar. Entonces, por eso es que cuando a mí me invita el círculo a ser parte de ustedes, pues yo vengo también, así como dicen los hermanos, ya con una de experiencias y aportar, ¿verdad? Entonces, cuando en la reunión pasada hablaban sobre los precírculos, conozco esa experiencia de Masat. Y prácticamente esto del círculo. Aló. ¿Se fue la señal otra vez?
Sí, o sea, Hola. se corta mucho, sí. Ahorita, pues, los últimos 2 minutos. Algo. Bueno, Bueno, ok. ya no terminé porque no veo nada. A No ver, veo nada, pero de todas maneras, el círculo anterior que habían hablado de Masatzin y ese círculo de abuelos y abuelas que él formó, eh, pues sí, yo tenía una mala impresión de su círculo. ¿No? Y ahora pues ya me aclararon ustedes y me parece excelente que valga la aclaración y continuemos adelante con las tareas que nos quedan, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme. gracias. Vamos, muy bien. Pues Gracias, excelente. Juan. Pues para este es el espacio para poder compartir estas experiencias, conocimientos y saberes. Tata Martín, son las 11:30 de allá. Tenemos media hora más. Querían hablar también, creo que del mirador. Quedar en un acuerdo final sobre el calendario y creo que también de qué se va a hacer próximo domingo, que es 8 watts, ¿no? Algo así. Sí. Sí, excelente. Entonces, vamos a abordar rápidamente los 3 puntos, pero también yo tenía una información general que también voy a aprovechar de una vez porque quiero informarles que el 2, o sea, el viernes pasado tuvimos encuentro con la hermana Telma Cabrera allá en, en la costa sur y le dimos en primer lugar atención al planteamiento de Codeca sobre la realización de una constituyente, de una asamblea constituyente popular y plurinacional. Entonces ella nos informó básicamente sobre los alcances de eso y que es un asunto que ellos lo ven como una cuestión estratégica en la organización de ellos, que es Codeca, y en el Movimiento de Liberación de los Pueblos, que es el brazo político de Codeca. Quiero señalar que en realidad yo encuentro algunas coincidencias, sobre todo con lo que ella nos explicó en el trabajo, porque Codeca privilegia el trabajo con las comunidades y nosotros también lo estamos impulsando, solo que un poco más a nivel amplio a través de las regiones como región de Oriente, región de Occidente, región Norte, región Sur y región Centro, o sea, donde está el corazón del cosmos y el corazón de la Madre Tierra. Esto es una coincidencia, digo, porque definitivamente ellos ya lo vienen realizando desde hace mucho tiempo y nosotros desde que empezamos con el Círculo Sagrado Guatemala en el 2014. Por supuesto que comparado esos tiempos, nosotros estamos en pañales todavía, pero ellos sí ya van avanzando y ya, como ustedes saben, por ejemplo, la MLP ya participó en las elecciones pasadas y también ya tiene una representante como diputada en el Congreso de la República. Entonces, eso fue lo que llegué a la conclusión el día viernes que estuvimos y que también nosotros estamos ahorita con la intención de articular con ambos frentes que ellos tienen y también lo más probable es que nosotros podamos hacer más o menos nuestro aporte para los grupos, según lo que ellos también necesitan y quieren, es la cultura, la cosmovisión y nuestra espiritualidad. Eso todo pues en el aspecto integral, porque eso abarca no solo lo que es la espiritualidad, sino también la cosmovisión,
también el conteo, también todas las especialidades como la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue lo que hablamos. Y recuerdo aquí a todos, por favor, que si pueden, en el chat del círculo Guatemala está el correo de donde pueden bajar el documento de la propuesta de una asamblea constituyente plurinacional que ellos están proponiendo para estudiarlo y analizarlo. Y los que no puedan enlazarse o algo, que nos avisen para ver cómo hacemos para que tengan ese documento, para estudiarlo y analizarlo, porque todavía estamos nosotros en la etapa de que no hemos fijado el posicionamiento del círculo en cuanto a este documento y en cuanto a esa visión estratégica de ellos de realizar la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Así que entonces eso sería la primera información que tengo. Ahora con relación a lo que es el próximo domingo, que es el 8 Bat, o sea, el inicio del nuevo ciclo sagrado y el cierre del ciclo actual, que estamos ahorita en el 7 Ukupse, o sea, el sábado se termina este ciclo en el que estamos actualmente. Y el domingo estamos recibiendo el nuevo ciclo. La duda mía ahorita es que si nosotros vamos a hacer la ceremonia como hemos hecho, ya lo hicimos en la celebración de la Pachamama, ya lo hicimos en el equinoccio, si lo volvemos a realizar así, este domingo, o sea, iniciaríamos nuestra ceremonia a las 6 de la mañana, siempre con los puntos y rumbos cósmicos, que ya lo hemos realizado en 2 ocasiones. Eso quería saber, para que definamos de una vez, así nos preparamos, tenemos suficiente tiempo para prepararnos, tanto en materiales como también para buscar más compañeros que puedan enlazarse desde las regiones, desde el interior, y realizar pues nuestra ceremonia nacional. Y si hay algunos hermanos, o probablemente también de Europa, porque ya de España ya me preguntaron, que les enviemos un programita para que ellos lo desarrollen allá. Como ellos van adelantados, de plano ellos nos llevan 8 horas adelante, entonces ellos lo van a hacer en su horario de las 6 de la mañana, las ceremonias allá en Europa. Ahora el norte, pues aquí casi nosotros vamos más adelante. El norte, por ejemplo, Canadá nos lleva 2 horas adelante, pero nos hemos articulado ya, entonces ya hay más o menos, ya sabemos cómo realizar eso para que el Washakipat, o sea, el inicio del nuevo ciclo sagrado, lo hagamos a nivel continental y con enlace con Europa. Entonces me gustaría, pues, si hay alguna opinión o alguna sugerencia al respecto, de una vez que tomemos los acuerdos hoy para que ya lo demos a conocer, y si hay necesidad de hacer una convocatoria o si hay necesidad de mandar un programita para que o un programa guía, entonces ya lo vamos a realizar y enviar lo más antes posible a todos los compañeros y a toda Europa, si es posible, y también a toda América Latina. Entonces, sugerencias, por favor. La sugerencia para el Washakibat ¿Sí? Sería tal vez dar un paso adelante y que cada quien comience dentro de esto el día anterior, el Bukupsi. Entonces, porque esa es la forma, verdaderamente, todo el mundo va a terminar un ciclo, inclusive los que se están formando, ahí cierran, digamos, la evaluación de su propio pedido. Hay quien, digamos, va a recibir su vara, digamos, o quien va a tardarse 260 días más. Y digamos, para que ya sea este Washakibat o el siguiente, hagan su primera ceremonia. Entonces, recuerden que lo más importante es hacerlo desde dentro. O sea, ¿cómo vamos a ver si lo podemos hacer en algunas partes vía Zoom, otras partes? Eso es secundario.
La otra es que si es bien, quien pueda hacer el fuego físico, pues que haga el fuego físico. Y quien no, haga la reflexión profunda del sentido. O sea, vamos a explicar de pasar de la organización de la justicia, la responsabilidad y la fidelidad e infidelidad a la vez, a el hilo de la vida, ¿no? A la cultura, al mono danzante, o sea, a esto, ¿verdad? Entonces, porque es tan importante. Entonces, para que sirva un momento de reflexión, y ahí me quedo. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, en el caso de los guías espirituales que entregan varas o que tienen, digamos, los hermanos que ya se están preparando en el seguimiento, ellos cierran sí, terminan la última ceremonia del seguimiento. Y ahí prácticamente, dijéramos, como hacen en la Iglesia Católica, ordenan al nuevo jefe. En ese momento ahí y al amanecer, el nuevo jefe, ya en el 8 Pat, realiza su primera ceremonia, siempre con el apoyo, siempre con la presencia, siempre con la alegría de todos los que están, porque esta es una fiesta, una gran fiesta. Entonces, con todos ellos, el nuevo guía espiritual y material hace su primera ceremonia de arranque en su largo caminar en relación a eso. Entonces, eso para lo privado, pues definitivamente ya se ha venido haciendo y así lo van a hacer. En el caso de nosotros es lo que yo estoy pensando. Como decía Tito, es lógico que los que no podemos hacer, los que no pueden realizar el juego físico, lo hagan mentalmente y agradeciendo, sí, o sea, el sábado antes de medianoche, el ciclo que terminamos, lo que logramos, lo que no logramos, lo que nos dio en la jaula, lo que no nos dio, pues hay que seguir rogando y orando y pidiéndolo para el nuevo ciclo. Entonces también vamos a dar la bienvenida al nuevo ciclo y ahí es también muy importante porque es una fiesta, es una alegría de empezar un ciclo nuevo. Entonces, eso sería lo más importante, creo yo, a no ser que haya alguna otra observación. De todos modos, vamos a realizarlo siempre arrancando a las 6 de la mañana y hora y media para que tenga 15 minutos cada región y cerramos ahí ya la cuestión puramente ritual. Ya después, tal vez, cada quien si puede, ya que ya está abierta la situación, ya está normal, tal vez podemos ir a los altares. Un lugar muy importante, muy interesante, es siempre Momostenango. Yo le llamo la Meca Maya, porque yo he visto en internet y también en video cómo lo hacen el Ramadán, allá los hermanos del Asia. Entonces, aquí en Momostenango es igual, el Ramadán Maya. Pues, yo llamo a Momostenango la Meca Maya porque yo no lo había visto. Cuando lo vi me quedé admirado. Es casi toda la noche del sábado y todo el día del domingo que la gente está en fiesta, está en ceremonia. Hace su peregrinación a 8 altares ese día. Empieza desde la 1, las 2, las 3 de la mañana hasta que terminan frente a la iglesia para demostrar a la iglesia católica que estamos y existimos. Ahí terminan su ceremonia. Todos los grupos. Entonces, eso sería, hermanos. Entonces, tal vez con eso ya cerramos lo de entre 8 días, el 8 Bat. Perdón, Martín. ¿Sí? ¿Cuál es la comunidad? Es que no te escuché, cabal, cuando hablaste de la locación. Momostenango, ¿no? Dijo. Ah, en Momos. Sí. Vamos a tener. Gracias. Sí. Otra característica que yo he visto en Momostenango, por ejemplo, los que están lejos, hasta los de Estados Unidos, se han venido, ahora no han venido tal vez porque no hay vuelos, pero hasta los que están allá vienen a hacer su ceremonia, tanto de cierre como de inicio, porque ese también es ¿cómo se puede decir? Es como un mandato de sus ancestros y también de sus maestros, de que ellos en todo posible tienen que ir a realizar ahí su agradecimiento de su vara en el cierre del ciclo y en el arranque del nuevo ciclo en el 8 Bat. Entonces, creo que ahí lo dejamos
Yo pasaría también a informarles sobre la situación de lo del mirador. También lo comentamos con la hermana Telma Cabrera de ese asunto, que es en realidad una situación muy preocupante. Es muy grave lo que está pasando ahí, pero que nosotros tenemos que prepararnos bien en una respuesta más que de hígado, más de mente, de corazón y de inteligencia. Entonces ahí pues tendríamos que afinar un poco más eso con el abuelo Tito y también con otros compañeros para ver cómo hacer un frente nacional e internacional para evitar prácticamente que Hansen y su equipo se apropien de toda la biosfera maya y de todo lo que es la cuenca del Mirador. En el caso de Tata Domingo, lo que sabemos, lo último que sabemos es que se realizó el 23 la audiencia de entrega de pruebas y pues los encargados de ese asunto del juicio y todo eso también se presentaron, pero parece que no está completo. Hay algo que no está completo, entonces tienen que completarlo en una nueva reunión. No sé si está Amalia con nosotros, si nos acompaña. A lo mejor ella tiene alguna información al respecto. Yo traté de comunicarme con el abuelo, perdón, con Tata Vinicio, pero al final ya no nos pudimos comunicar y él ya no respondió mis mensajes. Entonces, con él yo digo que quedamos abiertos para seguir. Si no puede si pudiera este jueves, hay que plantearlo. Y si no, pues el domingo también estamos. Y que un acuerdo también que tenemos que tomar hoy es que si tenemos reunión y Zoom el otro domingo, o lo suspendemos por el asunto de que si, como les decía, el Huachaquipat es un gran día y es una gran actividad en todos lados, y la mayoría de gente casi desocupa un día para todo eso. Entonces eso también tenemos que definir si vamos a tener reunión entre 8, así como hoy, o lo posponemos hasta el próximo domingo. O sea, hasta el 11 de... El próximo es 11, al 18 para reunión. Yo creo, bueno, Amalia no está, ha entrado algunas veces, pero dice que tiene problemas de señal, entonces no está ahora. Sí, es cierto, tiene problemas con el internet. Sí, y hablando de eso, de la próxima reunión, por decir, ordinaria, está la invitación y la oferta del abuelo Alfredo de Bolivia para hablarnos un poco de su tradición y, bueno, no sé, hay varios temas que tienen interés. Entonces, no sé, yo creo que sería mejor para el 18 porque si por la cuestión de la ceremonia y todo, tenemos una convocatoria muy reducida para el Alfredo, pues no tendría caso, mejor que tengamos más gente ese día. Entonces le voy a citar, le voy a confirmar al abuelo Alfredo para el domingo 18. Sí, entonces mejor definitivamente lo de el abuelo Alfredo, trasladémoslo para el 18 porque la audiencia puede bajar mucho. Si hoy estamos bajos también y el domingo estaríamos más cortos todavía. Entonces mejor dejémoslo a él programado para el 18. Okay. Entonces no sé si hay algo más en puntos varios. Yo quería que nos hablara un poco la abuela Lesbia, pero lástima que ella no se conectó, ¿verdad? No, dice que tiene un problema urgente familiar o no sé qué cosa, alguna cosa está atendiendo. Entonces, no sé, tal vez Tito tiene algo que nos comparta ahorita en puntos varios, o procederíamos ya al cierre de plano porque estamos cabalito. Sí, faltan 10 minutos, entonces, sí. En puntos varios, solo que les acabo de enviar el documento. Perfecto, Este gracias. libro es muy grandote.
pero ustedes van seleccionando ahí. Ah, bueno, ya lo veo. Gracias. Bueno, Bien. sí. Entonces Está sí que, en el círculo. Perdón, está en el chat del círculo. sí, ya lo vi. Perfecto. Entonces sí quedamos que para las 6 de la mañana, próximo domingo, 6 de la mañana, hora de Guatemala, para la ceremonia por Zoom. ¿Sí? Ujú. Ok. Sí, cabal. Bueno, Y sí, la ceremonia lo vamos a compartir con todos los hermanos del norte y del sur, ¿verdad? También con Europa. Ok, si es así, habría que escribir muy brevemente para los que no saben o no sabemos tanto de este tema de del círculo que cierre, o sea, la importancia de esa fecha, para que puedan Ah, llegar a un poco sabiendo de qué se trata. sí, sí, por supuesto, claro. Claro, porque eso también pidieron los de Europa, que les aclaremos bien en un artículo no tan grande ni tampoco Sí, lo muy que breve. es el cierre del actual y el inicio del nuevo, el 11, que es el Huachapepat. Sí, entonces no sé, Tata Juan Rojas, ¿cómo estará su señal? ¿Ya mejoró o no? parece que sí. Si sí, entonces tal vez tiene algo todavía para decirnos. No sé, no le, o sea, lo vemos bien. A ver, abre el micrófono para que escuchemos. Sí, se mira bien, pero no se oye nada. Y ya congeló ahí. Bueno, hacer también el cierre, sí. Si ya se retiró Zaida, No, ahí está. No, aunque ¿está? creo que tiene problemas con su audio porque empezó. Ay, a ver, Está. A ver, de Aquí repente, tal vez tiene algo ella que compartirnos, sobre todo de la reunión con Telma. Por favor, Zaida, claro que sí, Tata Martín. por favor, Zaida. Eh, pues gracias a la JAU, aparte de que se hablaron solamente los puntos específicos o los asuntos de interés tanto de ella como para nosotros y de nosotros para ella, se hablaron otros temas más sobre política y qué bueno porque nos hizo ver cómo se fundó el partido de ellos, tanto como Codeca como el partido político, dos cosas diferentes pero que van al mismo punto. Y dejó claro pues, el inicio de ellos, cómo trabajan, cómo funcionan como políticos. Eh, fue una parte muy interesante, unos acuerdos muy comprometedores y muy positivos y con un avance positivo. Y gracias a la JAU, pues, el recibimiento de ellos para nosotros, yo considero y siento de que vamos por un camino muy positivo, avanzando, uniéndonos más y más. Y yo soy una de esas mujeres que siempre, cuando pasa algo, siempre miro y avanzo la mirada hasta allá. Y yo sé que de todo esto nos vamos a unir y vamos a llegar muy lejos, tanto como círculo sagrado, como todo lo que nos proponemos y con la articulación de la señora Telma.
Y con lo que Tito estaba diciendo, comparto la misma idea. Ir hablando más y más sobre lo que es el calendario maya y de lo que sí, yo soy otras personas que sí tengo claro de que el calendario maya nos es una guía para poder ayudarnos positivamente. También tengo claro de que nosotros mismos nos forjamos nuestro propio destino a través de nuestras actitudes que hagamos, si son malas o son buenas. Y con el conocimiento que ya tenemos sobre el calendario maya, sobre los nahuales y sobre muchas cosas más relacionado entre la espiritualidad, nos ayuda a complementarnos, a poder guiarnos hacia un buen camino, hacia un buen futuro, no solo como persona, sino en todo ámbito de nuestras vidas. Eso era lo que quería darles a platicarles, pues. Y pues yo acá, como siempre, adelante, echándole ganas con lo mejor que pueda dar de mi persona, tanto para el círculo como para todo aquel ser humano. Y yo sé que hay muchas cosas por hacer, bastantes, bastantes. Yo sé que la JAU nos va a ayudar, tanto a todos como a mi persona, y sobre todo la sabiduría para poder actuar y para poder guiarme, para poder trabajar más a fondo, para poder avanzar más en esta región. Gracias. Gracias, Aida. Yo sí quiero Gracias. agradecerte muchísimo porque nosotros aprendemos mucho de lo que ustedes están haciendo. Y ver esa llama en una generación nueva nos da la esperanza de poder saber que vamos a alcanzar muchos años más allá de lo que nosotros podemos físicamente. Entonces, qué lindo. Y por supuesto, todo lo que hacen, lo que han desarrollado ustedes en esa área es un gran aporte para la construcción permanente de nuestra cultura y nuestros sueños. Gracias. Sí, gracias, Sí. Ana Zaida. Gracias, Tito. Entonces, miren, hay una cosa que como dijera, no hemos percibido, pero yo creo que nosotros tenemos también tenemos que hacer tal vez, como dijéramos, una parada técnica en todo lo que estamos haciendo y vamos a enfocarnos en el asunto de que el próximo año, el 15 de septiembre, están cumpliéndose 200 años del Estado monoétnico y de la clase dominante, porque ahorita tenemos un año todavía para prepararnos en eso y que también nosotros ya estemos un poco más fortalecidos, tanto con lo que estamos haciendo ya, como con lo que podemos coordinar con otros grupos, con otras organizaciones, con todo el mundo, y vamos a tener que decir nuestra palabra el 15 de septiembre del 2021, cuando se cumplen 200 años de este Estado, como ya dije, monoétnico, racista, discriminador y opresor. Esto casi siempre se me ha ido en cada reunión y no sé por qué ahorita se me vino, pero se me vino tal vez porque como dijéramos, esta interacción con Codeca y con el MNP va a ser muy buena dependiendo de ambos, dependiendo de nuestra capacidad política, dependiendo de nuestra voluntad política y dependiendo
de cómo vamos a interactuar, como ya dije. Tenemos que influenciarnos uno a otro y así ir entendiéndonos en el camino, en el qué hacer diario, en el qué hacer mensual, en el qué hacer de todos y cada año que viene. Entonces, lo dejo ahí y entonces vamos a proceder, ya que estamos cabal a 2 minutos de las 12 para el cierre. Por favor, no sé si Tata Juan Rojas nos hiciera favor de realizar el cierre con Ya el no está. agradecimiento a nuestro constructor y a nuestra modeladora, la Madrecita Tierra. Entonces, Tata Juan, a ver si nos hace Ya, favor. ya Ahora no. se vaya Ya, el sonido. ya. Entonces yo rogaría por favor a Tito que nos haga favor de hacer el cierre de esta reunión. Sí, adelante, Tito. Juan ya desconectó. Yo creo que yo Bueno, ya hablé mucho. Me encantaría oír a Nana Zaida. O De sea, acuerdo. gracias. vaya, correcto. Adelante, Nana Zaida. Gracias. Vamos a inclinar nuestra mirada, nuestro pensamiento hacia nuestro Ajau y a darle las gracias a nuestro Padre Constructor, a nuestra Madre Modeladora, nuestra Madre Mushkamé, dándole las gracias al Espíritu del Aire por habernos permitido este soplo de vida, seguir viviendo para seguir compartiendo con cada uno de ustedes y poder seguir compartiendo con las personas que nos rodean. Y pidiéndole a la Jau y al Rajahual Cat de que esta conversación, estos temas que se hablaron el día de hoy, que den fruto. Ese fruto para poder seguir avanzando, para seguir complementando, para que llegue en acciones y que no se quede solo en palabras. Por esta agrupación que siga creciendo más y más, para que en un futuro nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros ideales y nuestras acciones puedan llegar a tener sus frutos. Gracias a Jaucat por permitirnos estar comunicados a través de esta red cibernética. Gracias a la JAU por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes estas oportunidades para poder seguir avanzando en nuestros temas que sabemos a ciencia cierta que van a ser beneficiosos, no solo para nuestras personas, sino para nuestro país y si es posible para el mundo entero. Gracias, muchas gracias. Gracias, Aida. Feliz tarde a todos. Buenas tardes. Y siempre estamos enlazados a través del WhatsApp, a través del chat del círculo y a través del email para que en todas las horas hábiles de la semana podemos comunicar y todo. Y yo por mi lado, pues efectivamente hoy mismo si puedo, voy a mandar ya la programación del día domingo próximo por la ceremonia y la recomendación de que también agradezcamos el sábado por el cierre del libro sagrado actual. Entonces, como dije, feliz tarde a todos, gracias por su presencia